La gran sala de reuniones de Nexus Prime bullía con conversaciones tranquilas. 12 seres extraterrestres estaban sentados alrededor de una mesa curva que brillaba con una suave luz azul. Sus formas eran extrañas y diferentes entre sí. Algunos parecían lagartos altos con escamas verdes, otros estaban hechos de lo que parecía cristal viviente que brillaba a la luz. Algunos tenían demasiados brazos y ojos que se movían de una forma que dolía verlos. Jake Morrison estaba sentado frente a ellos. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y tranquilos ojos azules. Su traje oscuro era sencillo pero bien confeccionado. Junto a él se sentaba la doctora Ellen Carter, una mujer de cabello castaño corto y gafas que estudiaba formas de vida extraterrestre. Al otro lado estaba el almirante Pete Jackson, un hombre alto de hombros anchos que representaba a la Armada Espacial de la Tierra. La sala se sentía pesada por la tensión durante 3 largos años. Estas reuniones habían durado 3 años de conversaciones, discusiones y promesas que no condujeron a ninguna parte. Jake había venido a este lugar muchas veces, siempre con la esperanza de que esta vez fuera diferente, siempre creyendo que las personas inteligentes podían encontrar la manera de trabajar juntas, pero hoy se sentía diferente. Parecía un final. El alto consejero Bexar, el líder de los Ceirianos, con aspecto de lagarto, se inclinó hacia adelante. Sus ojos amarillos miraron a Jake con algo que podría haber sido diversión. Al hablar, su voz emitió un silbido entre sus afilados dientes. Morrison, humano, dijo, alargando las palabras lentamente. Hemos sido pacientes con tu gente, muy pacientes, pero la paciencia tiene límites. Hoy te ofrecemos nuestras condiciones finales. Jake asintió, pero no dijo nada. Había aprendido que a estos extraterrestres les gusta hablar. Disfrutaban del sonido de sus propias voces. Mejor dejarlos terminar antes de que él hablara. Su especie puede unirse a nuestra gran confederación. Bexar continuó, pero ustedes deben comprender su lugar. Son nuevos en las estrellas, son jóvenes, no comprenden las costumbres de la civilización galáctica. Uno de los seres de cristal de Atereal, llamado Corun, habló a continuación. Su voz sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. Los humanos deben renunciar a sus naves de guerra. Tales armas son demasiado peligrosas para que una raza joven las controle. Nosotros los protegeremos. Otro extraterrestre, algo que parecía un pulpo gigante con piel morada, agitó varios brazos a la vez. Los mundos coloniales que han reclamado deben ser devueltos a sus legítimos dueños. Muchos de estos planetas pertenecen a nuestros ancestros, mucho antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. Jake sintió que la doctora Carter se removía en su asiento junto a él. Él sabía que quería hablar para rebatir sus afirmaciones. Las colonias de las que hablaban estaban vacías cuando los humanos las encontraron. No había ciudades, ni gente, ni señales de que alguien hubiera vivido alguna vez allí, pero Jake le puso una mano suave en el brazo para callarla. El almirante Jackson no era tan bueno para mantener la calma. Tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas en puño sobre la mesa. Jake pudo ver la ira en los ojos del hombre mayor, pero el almirante sabía que no debía hablar fuera de turno. Bexar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados a cambio de estos pequeños sacrificios. Tendrás nuestra protección. Tendrás acceso a parte de nuestro conocimiento. Estarás a salvo bajo nuestra guía. ¿Esto no es generoso? ¿A qué llamas generoso? Jake dijo en voz baja. Otros podrían llamar esclavitud. La sala se quedó en silencio. Varios de los extraterrestres parecieron sorprendidos de que un humano hablara tan claramente. Otros parecieron enojados, pero Bexar solo rió. Un sonido como rocas cayendo de una montaña. Esclavitud. Dijo, no, humano Morrison, así es como funciona la galaxia. Los viejos y sabios guían a los jóvenes e insensatos. Cada especie aprende esta lección con el tiempo, incluso los orgullosos etéreos. Una vez sirvieron bajo la guía de razas antiguas. El cuerpo de cristal de Corun brilló con diferentes colores. Diferente, nosotros demostramos ser dignos de la independencia durante miles de años, y también los humanos pueden hacerlo. Bexar dijo con el tiempo, tal vez en unos pocos miles de años, si aprenden bien y se comportan correctamente, también podrían obtener la membresía completa en nuestra confederación. Jake miró alrededor de la mesa a los 12 rostros alienígenas.
Algunos lo miraron con lástima, como si fuera un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo. Otros parecían aburridos, como si esta reunión fuera solo algo que superar antes del almuerzo. Algunos parecían hambrientos, como depredadores, esperando a ver qué haría la presa. Déjame asegurarme de que entiendo. Jake dijo lentamente, ¿quieres que renunciemos a nuestro derecho a defendernos? ¿Quieres que renunciemos a mundos donde ahora viven millones de humanos? ¿Quieres que aceptemos que nunca podremos ser socios iguales en esta galaxia? ¿Y a cambio nos permitirás existir bajo tu protección? Aprendes rápido. Vexar dijo con aprobación, esto es sabiduría. Jake se levantó lentamente. El movimiento captó la atención de todos. Se alisó la chaqueta y miró alrededor de la mesa una vez más. Vinimos aquí hace 3 años con esperanza, dijo. Trajimos dones de conocimiento y amistad. Compartimos nuestra música, nuestro arte, nuestra ciencia. Nos ofrecimos a trabajar juntos como iguales para hacer de la galaxia un lugar mejor para todos. Su voz se mantuvo tranquila y firme, pero había algo en ella que hizo que los extraterrestres prestaran atención. No pedimos nada más que... Todo ser pensante merece el derecho a la libertad, el derecho a proteger a nuestras familias, el derecho a tener voz en las decisiones que afectan nuestras vidas. El Dr. Carter y el almirante Jackson se pusieron de pie junto a él. No lo habían planeado, pero comprendieron lo que estaba sucediendo. Jake continuó, nos ofreces cadenas, bonitas cadenas, quizás cómodas cadenas, pero cadenas al fin y al cabo. La sonrisa de Bxitar se desvaneció. ¿Rechazarías nuestra generosa oferta? Sí, dijo Jake simplemente, la humanidad se niega. La palabra flotaba en el aire como un desafío. Varios alienígenas comenzaron a hablar a la vez. Sus voces se mezclaron en un balbuceo confuso, pero Vexar levantó una mano con garras para pedir silencio. Estás cometiendo un error, humano Morrison. Tu gente no puede sobrevivir sola en esta galaxia. Hay peligros que no comprendes. Enemigos que no puedes combatir. Sin nuestra protección, tu especie no durará 100 años. Jake comenzó a recoger sus papeles de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos y cuidadosos, como los de un hombre que ya había tomado una decisión y se sentía en paz. Quizás tengas razón, dijo. Quizás fracasemos. Quizás enfrentemos peligros que no podamos controlar, pero los enfrentaremos como seres libres, tomando nuestras propias decisiones y aceptando los resultados. Tomó su maletín y miró a Vexar por última vez. Te agradecemos tu tiempo. Te deseamos lo mejor en todos tus futuros proyectos, pero nuestros caminos se separan aquí. Los 3 humanos caminaron hacia la puerta. Juntos, detrás de ellos, los alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito. Esto nunca había sucedido antes. Las razas jóvenes siempre aceptaban el trato. Al final, siempre elegían la seguridad sobre la libertad. Justo antes. Llegaron a la puerta. Vexar gritó, volverás, humano Morrison. Cuando la realidad te enseñe duras lecciones, volverás y suplicarás por nuestra protección. Incluso podríamos aceptarte, aunque las condiciones no sean tan generosas. Jake se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Al hablar, su voz tenía un tono definitivo que hizo que varios alienígenas se revolvieran incómodos en sus asientos. No, alto consejero, no volveremos. Esta es una despedida. La puerta se cerró tras ellos con un suave siseo, dejando solo al Consejo Galáctico. Con el eco de las palabras que lo cambiarían todo, la capitana Amy Rodríguez se quedó en el puente de su nave observando. Las pantallas de carga parpadearon en verde una a una. Cada luz verde significaba que otra familia estaba a salvo a bordo. Otro grupo de humanos regresaba a casa, a la Tierra, a la seguridad del espacio humano. Habían pasado 6 meses desde que Jake Morrison salió de la sala de reuniones en Nexus Prime. 6 meses desde que la humanidad les dijo que no a los alienígenas y a su trato injusto. Ahora Amy formaba parte de la mayor operación de mudanza de la historia galáctica. La orden había llegado de la Tierra. 3 días después de las conversaciones fallidas, todos los humanos en el espacio alienígena. Era empacar y volver a casa, no solo los diplomáticos y soldados, sino todos, los científicos, los comerciantes, los agricultores, los maestros, los niños nacidos en mundos distantes que nunca habían visto la Tierra. Todos ellos.
Amy miró su bloc de datos y volvió a comprobar los números. 50.000 humanos vivían en este mundo llamado Estación Kepler. Habían tardado 2 meses en prepararlos para partir. Ahora, su flota de naves de transporte esperaba en órbita mientras los últimos grupos subían de la superficie del planeta. Su oficial de comunicaciones, un joven llamado Tony Walsh, se giró para mirar a su capitán. Estamos recibiendo llamadas de los funcionarios cellanos otra vez. Quieren saber por qué estamos destruyendo el equipo que no podemos llevarnos. Amy asintió. Ya lo esperaba. Los extraterrestres empezaban a preocuparse al ver a los humanos desmantelar todo lo que habían construido durante sus años en el espacio galáctico. Díganles lo mismo que les dijimos ayer. Estamos limpiando lo que ensuciamos. No dejamos desastres en la superficie del planeta. La DRA. Lisa Park supervisaba la destrucción del centro de investigación humana que había. 5 años de su vida en este lugar, estudiando plantas alienígenas y trabajando con científicos de una docena de especies diferentes. Ahora observaba cómo su equipo usaba cortadores de plasma para desmantelar equipo cuya construcción había costado millones de dólares. Un etéreo alto llamado Silon se acercó a ella. El cuerpo del ser de cristal titilaba con preocupación mientras hablaba. Dr. Park, seguramente parte de este equipo podría quedar para continuar nuestra investigación. Hemos trabajado juntos durante tanto tiempo. ¿Por qué debe destruir lo que construimos juntos? Lisa levantó la vista del panel de datos donde estaba marcando elementos en su lista de destrucción. Su voz sonaba cansada, pero cortés, porque pertenece a la humanidad. Silon, nuestra gente lo diseñó, lo construyó y lo pagó. Ofrecimos compartirlo como socios. Esa oferta fue rechazada. Tomamos lo que es nuestro y nos vamos. Pero los proyectos de investigación, Sylvain, defendió la cura para la fiebre de Riel, los nuevos cultivos alimentarios que pueden crecer en climas severos. Estas cosas podrían ayudar a miles de millones de seres en toda la galaxia. Entonces, esos miles de millones de seres deberían haberlo pensado antes de decidir que los humanos no eran lo suficientemente buenos para ser socios iguales. Lisa dijo en voz baja que volvió a su trabajo y Sylvain se alejó con los ojos llenos de confusión. Y la tristeza fluyendo a través de su forma cristalina al otro lado de la galaxia. Carlos Wright lidiaba con sus propios problemas. Era el líder civil de la colonia humana en Nueva Texas, un mundo desértico que los humanos habían convertido en un jardín. 50,000 personas llamaban hogar a este lugar. La mayoría había nacido aquí. Sus hijos jugaban en parques que ingenieros humanos habían tallado en roca sólida, pero la orden era clara. Todos se van a casa. Carlos se encontraba en la plaza principal de Nueva Dallas, la capital de la colonia. A su alrededor, los humanos cargaban sus pertenencias en camiones y aerovehículos. Solo se llevaban lo que podían cargar y lo que era claramente propiedad humana. Todo lo demás se quedaba. Un grupo de jóvenes zapiranos observaba desde el otro lado de la plaza. Habían crecido junto a niños humanos, jugaban a los mismos juegos, aprendieron las mismas lecciones. Ahora sus amigos se iban para siempre. Una de las jóvenes alienígenas, una mujer llamada Kesta, se acercó a Carlos. Sus escamas eran del verde brillante de la juventud y sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. Señor Wright, dijo en el inglés cuidadoso que los maestros humanos le habían enseñado. ¿Por qué deben? Jenny, Mickey y todos los demás. Dejad que esta también sea su casa. Carlos se arrodilló para poder mirar al joven zapirano a los ojos. Su voz era suave pero triste porque nuestros líderes decidieron que los humanos y los extraterrestres no pueden ser amigos como iguales. Casita, los adultos tomaron decisiones con las que todos debemos vivir ahora, pero eso no es justo. Ella dijo que no. Carlos estuvo de acuerdo. No es justo en absoluto. La parte más difícil de la retirada estaba ocurriendo en la estación de investigación conjunta que orbitaba el gigante gaseoso Titán. El Dr. Kevin Blake había pasado 8 años trabajando con científicos extraterrestres para desarrollar una nueva tecnología de comunicación más rápida que la luz. El proyecto estaba casi terminado. En solo unos meses más, habrían creado un dispositivo que podría enviar mensajes instantáneamente a toda la galaxia. Ahora, Kevin estaba borrando personalmente cada pieza de investigación humana de las computadoras de la estación. Sus colegas extraterrestres observaban con horror cómo años de trabajo desaparecían con cada pulsación de tecla.
Kevin, por favor, dijo el Dr. Morak. Un ser con forma de araña que se había convertido en el mejor amigo de Kevin con los años. Esta investigación nos pertenece a todos. Trabajamos en ella juntos. Kevin hizo una pausa en su escritura y miró a su amigo. Lo hicimos, Morak, porque cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre el futuro, solo algunos de nosotros pudimos votar. Al resto se nos dijo que agradeciéramos las obras que nos dieran. La decisión del Consejo no nos representa a todos. Mork dijo. Desesperadamente, muchos extraterrestres apoyaron la igualdad para los humanos. Sé que Kevin dijo en voz baja, lo siento, pero la decisión está tomada. Quizás algún día podamos ser amigos de nuevo, pero no hoy. Terminó de borrar los archivos y se levantó de su computadora. Alrededor de la estación de investigación, otros humanos empacaban equipo que pertenecía a la Tierra. Lo que no podían llevarse lo destruían en lugar de dejarlo atrás. Los extraterrestres protestaron, discutieron, suplicaron, pero los humanos fueron educados y firmes. Todo lo de origen humano iba a casa o se convertiría en chatarra. La capitana Rodríguez recibió el informe final mientras su flota se preparaba para abandonar la estación Kepler. Cada humano fue contabilizado. Cada pieza de equipo humano fue cargada en las naves o destruida. La superficie del planeta estaba limpia, pero a medida que las naves de transporte despegaban del planeta, algo más despegaba también. La fusión. Los reactores que alimentaban las ciudades coloniales habían sido construidos por ingenieros humanos sin humanos para mantenerlos. Fallarían en cuestión de meses. Los procesadores atmosféricos que mantenían el aire respirable eran tecnología humana. Los generadores de gravedad que hacían la vida cómoda para los colonos requerían experiencia humana para funcionar. Los extraterrestres Tiki siempre habían asumido que estas cosas eran fáciles de operar. Nunca se habían molestado en aprender cómo funcionaban. ¿Por qué deberían? Siempre había humanos alrededor para manejar los detalles técnicos. Ahora que no quedaban humanos, la flota de Ami saltó a una velocidad superior a la de la luz, rumbo a la seguridad del espacio humano. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en la estación Kepler. El primer reactor de fusión se acababa de apagar automáticamente cuando sus sistemas de monitoreo detectaron problemas que ningún ingeniero alienígena sabía cómo solucionar. Tras ellos, la galaxia estaba a punto de aprender la diferencia entre usar la tecnología y comprenderla. La lección sería más difícil de lo que nadie esperaba. La almirante Susan Wright se paró en el puente de su nave insignia y observó cómo la última nave de transporte humano cruzaba la línea invisible que marcaba el límite del espacio humano. La nave transportaba a un grupo de científicos de las colonias del borde lejano. Los últimos humanos en llegar. El largo viaje a casa. Había pasado un año desde que comenzó la gran retirada. Un año entero de empacar, mudarse y despedirse de mundos que muchos humanos habían llamado hogar durante décadas. Ahora, todo había terminado. Todos los humanos estaban a salvo dentro de la burbuja de 50 años luz alrededor de la Tierra que llamaban espacio humano. Susan abrió un canal de comunicación que transmitiría a todos los rincones de la galaxia. Su voz era tranquila y profesional mientras pronunciaba palabras que lo cambiarían todo. Esta es la almirante Susan Wright de la Flota de Defensa Humana. A partir de este momento, la retirada de la humanidad de la civilización galáctica está completa. El espacio humano está cerrado a todo tráfico no humano. Este límite se hará cumplir. Deseamos a todas las especies galácticas prosperidad en sus futuros proyectos. Cerró el canal y se dirigió a su oficial de comunicaciones, el teniente Dan Cooper. Envía el mensaje repetidamente durante 24 horas y luego pasa al modo silencioso. De ahora en adelante, no hablamos con nadie fuera del límite. El límite era más que una simple línea imaginaria en el espacio. Ingenieros humanos habían trabajado sin descanso para construir una red de plataformas de defensa, conjuntos de sensores y naves de patrulla que vigilaban cada posible aproximación a los mundos humanos. El mensaje era claro hasta ese momento. Y no más allá. El comandante Rick Stone comandaba una de las naves de patrulla que imponían el nuevo límite. Su nave, la Terteranova, era elegante y rápida. Construida con la última tecnología humana, no se parecía en nada a las naves voluminosas y lentas que los extraterrestres estaban acostumbrados a ver. 3 días. Tras la entrada en vigor del límite, Rick realizó su primera prueba.
Un convoy de naves comerciales zapirianas se acercó a la línea fronteriza. Su capitán reclamó antiguos derechos de navegación a través de lo que ahora era espacio humano. Aquí el comandante Stone de la Fuerza de Defensa Humana transmitió Rick a las naves alienígenas. Se están acercando al límite del espacio humano. Retrocedan inmediatamente o serán escoltados. La nave líder, una enorme nave de carga llamada el Sueño del Profeta, respondió con la típica arrogancia alienígena. Nave humana, hemos estado usando esta ruta comercial durante más de 2000 años. Su gente no tiene derecho a bloquear el comercio galáctico. Rick miró a su oficial de armas, una joven llamada María Santos. Ella asintió para indicar que los sistemas defensivos de la nave estaban listos. Convoy zaperiano, dijo Rick por el micrófono. El espacio humano es territorio soberano. No se reconocen reclamos históricos. Retrocedan ahora o se enfrentarán a la interdicción. El capitán zapiriano, un veterano rudo llamado Capitán Sectar, había lidiado con razas jóvenes antes. En su experiencia, siempre retrocedían ante la superioridad numérica y de potencia de fuego. Su convoy tenía 12 naves, cada una más grande que la nave humana, bloqueando su paso. Nave humana, apártense o los consideraremos hostiles. Sectar transmitió. La respuesta de Rick fue inmediata. Terranova al convoy. Tienen 10 segundos para comenzar a dar la vuelta. 10, 9, 8. Las naves zapirianas se encendieron. Sectar confiaba en que una pequeña nave humana no se atrevería a luchar contra 12 naves alienígenas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda en toda la galaxia. El Terranova no disparó ni un solo tiro, en cambio, hizo algo que los sensores zapiranos ni siquiera pudieron detectar correctamente. En un momento, las naves alienígenas volaban en formación con sus armas listas. Al siguiente, todos los sistemas de armas de cada nave estaban muertos, no dañados, no destruidos, solo apagados, como si alguien hubiera accionado un interruptor, pero eso no era todo. Los motores de la nave alienígena seguían funcionando, pero solo podían moverse en una dirección, alejándose del espacio humano, cada vez que intentaban virar hacia el límite. Sus controles no respondían. El capitán Sectar miró su panel de instrumentos en estado de shock. ¿Qué les hicieron a nuestras naves?, respondió la voz de Rick, tranquila y profesional. Sus naves están equipadas con restricciones temporales de navegación. Pueden volar a cualquier lugar que deseen, excepto hacia el espacio humano. Las restricciones desaparecerán en 24 horas, lo que les da tiempo de sobra para llegar a puerto seguro. Que tengan un buen viaje. El convoy zapiriano no tuvo más remedio que dar la vuelta y regresar. Por donde vinieron, el Terranova reanudó su patrulla como si nada hubiera pasado. La noticia del incidente se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Los humanos habían inutilizado un convoy entero sin disparar un tiro, usando tecnología que ningún gobierno alienígena podía entender ni contrarrestar. De repente, la idea de entrar a la fuerza en el espacio humano dejó de parecer atractiva, pero la demostración tecnológica era solo una parte del problema. La verdadera crisis era económica. Elena Rodríguez, quien una vez fue la principal representante comercial de la humanidad, ahora trabajaba como analista del gobierno de la Tierra. Su trabajo consistía en monitorear las comunicaciones extraterrestres y rastrear el creciente caos fuera del espacio humano. Sus informes diarios pintaban un panorama sombrío. Los procesadores cuánticos, que funcionaban más rápido que la luz, se estaban descomponiendo en toda la galaxia. Solo los humanos sabían cómo fabricar nuevos, y las reservas extraterrestres se estaban agotando. Pronto, mundos en lados opuestos de la galaxia perderían contacto. La situación médica era aún peor. Los médicos humanos habían desarrollado tratamientos para docenas de enfermedades que afectaban a las especies extraterrestres. Las medicinas artificiales llenaban hospitales extraterrestres de un extremo a otro de la galaxia. Ahora, esos suministros estaban disminuyendo y los científicos extraterrestres estaban descubriendo que no entendían cómo funcionaban las medicinas lo suficientemente bien como para producir más en la agricultura. El administrador de World of Harvest Prime, Belcon de los Atereals, observó cómo sus cosechas empezaban a fallar. Las plantas eran una cepa híbrida desarrollada por científicos humanos. Crecían en suelos pobres y necesitaban muy poca agua,
lo que las hacía perfectas para alimentar a miles de millones de personas en mundos alienígenas superpoblados. Sin embargo, requerían fertilizantes especiales y hormonas de crecimiento que solo los humanos sabían producir. Sin estos químicos, los cultivos estaban volviendo a sus formas silvestres originales, produciendo apenas suficiente alimento para una fracción de la población. Belcon envió mensajes desesperados al espacio humano, ofreciendo pagar cualquier precio por los químicos que su mundo necesitaba. La respuesta llegó el mismo día en que la humanidad ya no participa en los asuntos galácticos. Le sugerimos que contacte con su autoridad agrícola local. El mismo patrón se repitió en cientos de mundos. Los gobiernos alienígenas que antes habían desestimado las contribuciones humanas como conveniencias menores ahora se enfrentaban a la realidad de que toda su civilización se había vuelto dependiente del conocimiento y la tecnología humanos. Pero quizás el aspecto más inquietante de la retirada humana fue el silencio absoluto. Los humanos no discutían, no negociaban, ni siquiera respondían a insultos o amenazas. Simplemente impusieron sus límites e ignoraron todo lo que sucedía más allá. El alto consejero Bexar, el líder ceeriano, que había estado tan confiado durante las negociaciones finales, se encontraba ahora en una posición incómoda. Su gobierno se enfrentaba a fallos sistémicos en todo su imperio. Su gente comenzaba a hacerse preguntas incómodas sobre la conveniencia de expulsar a la humanidad, pero cada intento de contactar con los humanos recibía la misma respuesta cortés pero firme. El espacio humano está cerrado al tráfico no humano. Este mensaje no se repetirá. La galaxia, que una vez vio a la humanidad como ingenuos recién llegados, se enfrentaba ahora a un futuro completamente aislado de la especie que habían subestimado. En la creciente oscuridad de los sistemas fallidos y las llamadas de ayuda sin respuesta, una nueva emoción comenzaba a afianzarse entre las razas alienígenas. El miedo a la general Nancy Foster estaba sentada en su oficina en la Tierra leyendo los informes matutinos de inteligencia. Habían pasado 3 años desde que la humanidad cerró sus fronteras a la galaxia. 3 años de completo silencio mientras las civilizaciones alienígenas aprendían duras lecciones sobre la dependencia de otros para su supervivencia. Los informes eran una lectura desalentadora. La República Zaperiana había perdido 3 sistemas estelares completos cuando los reactores de fusión que alimentaban sus estaciones espaciales fallaron, sin ingenieros humanos para mantenerlos. Las enormes centrales eléctricas simplemente apagaron uno por uno. Millones de zapirianos se vieron obligados a evacuar sus hogares y a aglomerarse en planetas ya superpoblados. Nancy pasó al siguiente informe y frunció el ceño. El colectivo atéreo se enfrentaba a una rebelión interna. Las generaciones más jóvenes, que habían crecido viendo entretenimiento humano y aprendiendo ideas humanas sobre libertad e igualdad, cuestionaban el rígido sistema de castas que sus mayores impusieron. Los seres de cristal descubrían que las ideas eran más difíciles de controlar que la tecnología. Pero el informe más serio provenía de la nebulosa Hélice. La masiva operación minera que se llevó a cabo allí fue el mayor proyecto industrial de la historia galáctica. Construido en IM-9, el peligroso espacio entre 2 vientos estelares en colisión, utilizó tecnología de manipulación gravitacional humana para mantenerse unido contra fuerzas que destrozarían cualquier estructura normal. El problema era que ningún ingeniero alienígena entendía cómo funcionaba la tecnología. Podían operar los controles que los humanos habían construido, pero no podían arreglar nada cuando se averió. Y ahora, 3 años sin la debida mantenimiento. Toda la estructura comenzaba a fallar. El capitán Roy Martínez observaba cómo se desarrollaba la crisis desde su nave patrulla en la frontera humana. Sus sensores podían detectar las flotas de rescate alienígenas que se dirigían a la estación Helix, pero su tecnología era completamente inadecuada para la tarea que les aguardaba. La estación albergaba a más de 1 millón de seres de docenas de especies diferentes. También era la fuente de metales raros y cristales de energía que impulsaban la tecnología en toda la galaxia. Si colapsaba, el daño económico llevaría a la ruina a la mitad de los mundos conocidos. La oficial de comunicaciones de Roy, la sargento Lisa Thompson, levantó la vista de su consola con expresión preocupada. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión de emergencia de las flotas alienígenas. Solicitan asistencia técnica inmediata del espacio humano». Roy asintió con gravedad. Había estado esperando esto. «¿Cuál es el mensaje?» «Piden ayuda, señor», dicen. «Millones de vidas están en riesgo y están dispuestos a cumplir cualquier condición que la humanidad exija».
Envíenles la respuesta estándar. Roy ordenó. Lisa escribió rápidamente y luego leyó el mensaje en voz alta. La humanidad ya no está involucrada en los asuntos galácticos. Le sugerimos que contacte con su soporte técnico local. Hizo una pausa y miró a Roy. Señor, ¿de verdad tenemos que enviar eso? La gente va a morir. Roy sintió el peso de sus órdenes, pero su voz se mantuvo firme. Envíe el mensaje. Sargento EA. El Comando Tierra ha sido muy claro sobre nuestra política. 3 días después, la estación nebulosa Hélice se derrumbó. La enorme estructura, cuya construcción había tardado 50 años, se desmoronó en menos de 1 hora. Las fuerzas gravitacionales que la tecnología humana había estado controlando arrasaron la estación como un huracán a través de un castillo de naipes. El número de muertos ascendía a más de 1 millón. Los seres humanos murieron en el desastre y la onda expansiva económica llegó a todos los rincones de la galaxia. Decenas de mundos que dependían de los materiales de la estación se enfrentaron a una escasez inmediata. Las compañías de transporte espacial quebraron de la noche a la mañana cuando sus raíces se volvieron no rentables. Pero peor que el desastre inmediato fue lo que representó. Los extraterrestres finalmente aprendieron que no podían mantener la civilización que habían construido sobre cimientos humanos sin el conocimiento humano. Su gran sociedad galáctica era tan frágil como una pompa de jabón en Nexus Prime. El alto consejero Bexar enfrentó la peor crisis de su larga carrera. La Cámara del Consejo Galáctico estaba sumida en el caos mientras representantes de cientos de mundos exigían respuestas. Algunos lo culpaban de expulsar a la humanidad. Otros insistían en que los humanos, si esperaran lo suficiente, los humanos estarían fanfarroneando, declaró la consejera Dramore del consorcio Riel. Necesitan mercados galácticos para vender sus productos. Volverán cuando su economía empiece a resentirse. Pero la doctora Silbón, la científica etérea que una vez trabajó con humanos, negó con su cabeza de cristal. Lamentablemente, no los entiendes en absoluto. Los humanos no fanfarronean sobre cosas como esta cuando dicen que ya no nos necesitan. Lo dicen en serio. La joven consejera Cesida, la misma niña zapiriana que vio partir a sus amigos humanos hace 3 años, ahora tenía la edad suficiente para tener voz en el gobierno. Se puso de pie en la cámara del consejo con fuego en sus ojos amarillos. Quizás los humanos no sean el problema, dijo, y su voz resonó por toda la cámara. Quizás sí lo seamos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la especie más innovadora de la galaxia como socios iguales. Los tratamos como niños y esperábamos que estuvieran agradecidos por nuestras obras, siseó el viejo Bexar con enojo. Di tonterías, joven. El orden natural de la galaxia establece viejos y sabios a cargo de los jóvenes e insensatos. Así siempre ha sido, ¿y cómo nos está funcionando? Quesada disparó. Nuestras estaciones se están desmoronando. Nuestra gente está muriendo. Nuestra economía está colapsando. Quizás las viejas costumbres ya no funcionan. La discusión que siguió dividió al Consejo en facciones resentidas. Los miembros más antiguos se negaron a admitir que habían cometido un error al expulsar a la humanidad. Los más jóvenes exigieron acción inmediata para intentar reparar las relaciones con los humanos, pero ambos bandos coincidieron en una cosa: necesitaban saber qué estaba haciendo la humanidad durante su aislamiento. La respuesta vino de una fuente inesperada. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo en el borde galáctico habían estado detectando naves extrañas durante meses. Las naves aparecieron sin previo aviso, realizaron algún tipo de operación de escaneo y luego desaparecieron. Nunca respondieron a los intentos de comunicación y parecían estar hechas con tecnología que desafiaba la comprensión actual de la física. La comandante Victoria Hayes dirigió un grupo de trabajo para investigar estas misteriosas naves. Su flota representaba lo mejor que la tecnología alienígena podía ofrecer. 12 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia, equipadas con sensores que podían detectar una sola molécula a 1 año luz de distancia. Encontraron su objetivo cerca de la nebulosa del Velo, una región peligrosa donde las naves normales no podían viajar con seguridad. La nave alienígena no se parecía a nada en sus bases de datos. Parecía fluir en lugar de volar. Su casco se movía y cambiaba como metal líquido. Era hermoso y aterrador a la vez. Cuando Hayes intentó llamar a la nave, la respuesta llegó de inmediato.
Soy el comandante Alex Turner, de la nave humana Wanderer. Indique su negocio en este sector. Hayes sintió que el corazón le daba un vuelco. Una nave humana aquí, en las peligrosas profundidades del espacio, donde ningún humano había viajado antes. Pero ¿cómo era posible? Comandante Turner, soy la líder de la Fuerza de Tarea Victoria Hayes, de la Confederación Galáctica. Estamos investigando. Informes de naves desconocidas en esta área. No sabíamos que los humanos operaban tan lejos de su hogar. La respuesta de la humana le provocó escalofríos. Hemos estado explorando. Comandante Hayes, aprendiendo, creciendo. Hemos tenido 3 años muy productivos para avanzar en nuestra comprensión sin interferencias de la política galáctica. Lo que sucedió después se convirtió en la información más clasificada. Historia Galáctica. La única nave humana realizó maniobras que deberían haber sido imposibles. Aceleró a velocidades que violaban la física conocida, giró en ángulos que deberían haberla destrozado y demostró tecnología armamentística que hizo que toda la fuerza de tarea alienígena pareciera un juguete. Cuando Hayes intentó seguir la nave humana, simplemente desapareció, no se camufló, no se ocultó tras algún truco ingenioso, simplemente dejó de existir en el espacio normal y reapareció en otro lugar. Regresó a Nexus Prime con un informe que aterrorizó al Consejo Galáctico. La humanidad no se había quedado sentada en silencio en su rincón del espacio, compadeciéndose de sí misma. Había estado avanzando a un ritmo que hacía que el progreso alienígena pareciera estancado. La galaxia, que una vez había descartado a los humanos como recién llegados primitivos, ahora se enfrentaba a la posibilidad de haber creado algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. En su arrogancia, le habían dado a la humanidad la motivación y el tiempo para convertirse en algo más allá de su comprensión. Y lo peor era la creciente comprensión de que esto era solo el comienzo. Habían pasado 5 años desde que la humanidad cerró sus fronteras a la galaxia. 5 años que habían transformado a las otrora orgullosas civilizaciones alienígenas en algo que nunca pensaron que llegarían a ser. El Dr. Benjamin Clark, sentado en su oficina en las profundidades de la Tierra, estudiaba las comunicaciones alienígenas interceptadas que llegaban a su escritorio. Su trabajo diario consistía en monitorear lo que la galaxia decía sobre la humanidad, y lo que leía en esos mensajes secretos pintaba la imagen de una civilización en completo colapso. La República Zapiriana estaba destruyendo la mitad de sus mundos. Habían perdido contacto con el gobierno central. Cuando las redes de comunicación cuántica fallaron, la otra mitad se peleaba por los pocos suministros restantes de medicamentos artificiales. Sin esas medicinas, enfermedades que habían sido eliminadas durante siglos regresaban para matar a millones. El colectivo etéreo estaba aún peor. Su rígida sociedad había dependido del control absoluto de la información para mantener a su gente a raya. Pero las generaciones más jóvenes recordaban las ideas humanas de libertad e igualdad que habían aprendido antes de la retirada. Ahora, esas ideas se extendían como la pólvora por sus ciudades de cristal y los antiguos líderes no podían detenerlas. Benjamin leyó el último informe de inteligencia y negó con la cabeza con tristeza. El consorcio Riel había intentado invadir 3 colonias humanas diferentes antes de la retirada, reclamando antiguos derechos territoriales. Ahora, toda su flota mercante estaba varada en el espacio porque no podían mantener los motores más rápidos que la luz que los ingenieros humanos habían diseñado. Pero no eran solo los fallos tecnológicos lo que preocupaba a los alienígenas, sino la creciente comprensión de que la humanidad se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. La comandante Victoria Hayes dirigió otra patrulla espacial profunda en busca del misterioso. Naves humanas que seguían apareciendo en los confines del espacio conocido. Su grupo de trabajo había sido mejorado con la mejor tecnología que los gobiernos alienígenas podían construir, pero sabía que no sería suficiente si encontraban lo que buscaban. El encuentro se produjo cerca de una estrella gigante roja en un sistema deshabitado. Los sensores de Hayes detectaron una sola nave que realizaba algún tipo de operación de reconocimiento cerca de la corona estelar. La nave tenía un diseño claramente humano, pero no se parecía en nada a las naves que habían salido del espacio galáctico hace 5 años. Esta nave parecía viva. Su casco ondulaba como el agua y patrones de energía fluían por su superficie de formas que dolían al mirarla directamente. Era hermosa, aterradora y completamente imposible según todo lo que los alienígenas sabían sobre ingeniería. Nave desconocida. Hayes transmitió en todas las frecuencias.
esta es la comandante Victoria Hayes de la Confederación Galáctica. Por favor, identifíquese e indique su propósito en este sistema. La respuesta llegó de inmediato, y la voz que respondió fue tranquila y amigable. Hola, comandante Hayes. Soy la capitana Sarah Collins de la nave de exploración humana Harmony. Estamos realizando un reconocimiento científico de rutina. ¿Hay algo que podamos? ¿Puede ayudarte con? Hayes sintió que se le secaba la garganta. La nave humana operaba dentro de la corona de una estrella gigante roja a temperaturas que deberían haber vaporizado cualquier material conocido al instante. Sin embargo, la capitana Collins sonaba tan despreocupada como si estuviera sentada en una cómoda oficina. Hayes logró decir: su nave parece estar operando en condiciones que deberían ser imposibles de sobrevivir. ¿Cómo lo hace? La risa de Sarah resonó por el sistema de comunicación como si fuera música. Oh, hemos aprendido muchos trucos nuevos en los últimos 5 años, comandante. Resulta que cuando no tienes que perder el tiempo explicándole todo a gente que cree que ya lo sabe, puedes lograr un progreso notable antes de que Hayes pudiera responder. El operador de su sensor dio la alarma. Comandante, están apareciendo más naves a nuestro alrededor. Cuento 20, no, 30, no. No puedo obtener una cuenta precisa. Siguen apareciendo y desapareciendo. Hayes miró sus pantallas con horror. Naves humanas se materializaban del espacio vacío a su alrededor. Su grupo operativo no se desvestía, no se desvanecía. Viajaba más rápido que la luz, simplemente aparecía de la nada. Como fantasmas hechos realidad. No se alarmen, dijo la capitana Collins, con la voz aún perfectamente tranquila. Mis colegas solo tienen curiosidad por sus nuevas naves. Hacía tiempo que no veíamos tecnología alienígena de cerca. Uno de los capitanes de escolta de Hayes, nervioso. Un zapiriano llamado Coltar abrió fuego contra la nave humana más cercana. Sus cañones de plasma dieron en el blanco, pero los rayos simplemente la atravesaron como si no estuviera allí. Eso no fue muy cortés, observó el capitán Collins. Entendemos que probablemente se sienta un poco estresado estos días. Hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas y parece que las cosas no han ido muy bien desde que nos fuimos. Hayes la encontró. Su voz, capitán Collins, de nuevo. ¿Qué desea? ¿Por qué está aquí? Sarah sonó genuinamente desconcertada por la pregunta. No queremos nada de usted. Comandante. Estamos explorando, aprendiendo, creciendo. La galaxia es un lugar enorme. Y hemos descubierto que la mayor parte es mucho más interesante que el pequeño rincón donde vive su gente. Las naves humanas comenzaron a desvanecerse de nuevo, desapareciendo en el espacio imposible del que habían venido. La nave del capitán Collins permaneció inmóvil, sobreviviendo de alguna manera dentro de la corona del gigante rojo. Salude al Consejo Galáctico. Sarah dijo mientras su nave comenzaba a desvanecerse. Dígales que la humanidad los desea. Bueno, al resolver sus problemas, estamos seguros de que eventualmente encontrarán algo. Esperen. Hayes gritó desesperado. El Consejo quiere hablar. Están dispuestos a negociar nuevos términos para que la humanidad se reincorpore a la civilización galáctica. La respuesta de Sarah provino de una nave que ya era más fantasma que materia sólida. Reúnanse con el comandante Hayes. Creo que malinterpretan la situación. Nunca abandonamos la civilización galáctica. Simplemente dejamos de participar en su versión. La última nave humana desapareció, dejando a Hayes y su grupo de trabajo solos cerca de la gigante roja. Cuando intentaron escanear la corona estelar en busca de cualquier rastro de desgaste, la nave humana se había ido. Sus instrumentos no encontraron nada. Fue como si el encuentro nunca hubiera ocurrido. Hayes regresó a Nexus Prime con imágenes que el Consejo Galáctico observó en silencio atónito. Los humanos claramente habían avanzado mucho más allá de lo que los alienígenas creían posible. Peor aún, no mostraron interés en regresar a la galaxia que los había rechazado. El alto consejero Bexar, ahora viejo y desesperado, hizo un último intento por contactar con la humanidad. Él personalmente grabó un mensaje que se transmitió al espacio humano en todas las frecuencias a las que los alienígenas podían acceder. Gente. De la Tierra, dijo con la voz quebrada por la edad y el miedo. El Consejo Galáctico solicita formalmente nuevas negociaciones.
Reconocemos que quizás nuestros términos anteriores fueron demasiado restrictivos. Estamos preparados para discutir la membresía plena de la humanidad en la Confederación. La respuesta llegó 3 días después, pero no del gobierno de la Tierra, sino de una nave que apareció brevemente en el límite del espacio galáctico antes de desaparecer. El capitán se identificó únicamente como el comandante John Michei y su mensaje fue breve. Alto consejero Bexar, agradecemos su oferta, pero la humanidad ya no está interesada en unirse a su confederación. Hemos encontrado nuestro propio camino entre las estrellas, que conduce a lugares y posibilidades que su gente no puede imaginar. Les sugerimos que se concentren en resolver los problemas en su propio territorio en lugar de preocuparse por lo que hacemos en el nuestro. El mensaje terminó con palabras que atormentarían al Consejo Galáctico durante generaciones. La era de su dominio ha terminado. Lo que venga después depende de ustedes. La galaxia que una vez descartó a la humanidad como primitiva. Los recién llegados ahora se enfrentaban a un futuro en el que ya no eran la civilización más avanzada. En el espacio conocido, en la creciente oscuridad de sus sistemas fallidos y gobiernos en colapso, las razas alienígenas finalmente comprendieron el precio de su arrogancia. Habían intercambiado socios potenciales por enemigos imposibles. Habían elegido el miedo sobre la amistad, y ahora vivirían con las consecuencias. Mientras la humanidad buscaba estrellas, ya no podían ni siquiera